No es la primera vez que hablamos del San José, el galeón hundido a casi 1000 metros de profundidad cerca de la isla de Barú. Un pecio que no ha dejado de ser noticia desde que en 2015 el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció su descubrimiento. Más de 300 años nos separan de la noche del 8 de junio de 1708, cuando después de combatir durante más de hora y media contra el buque inglés HMS Expedition, de 74 cañones, el San José estalló. De su tripulación, 600 hombres, solo se salvaron media docena. Ahora el gobierno colombiano ha hecho públicas las condiciones del contrato que permitirá a los interesados rescatar los tesoros del galeón. Un documento que muestra la intención de la administración del presidente Santos, del gobierno de Colombia, la intención de evitar que España participe en el rescate. Ojo, el barco era español, ¿eh? Quien lleva años tras este caso es mi buen amigo Jesús García Calero, jefe de Cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Joder, a todos. qué Encantado de bien lo estar estás con vosotros. contando estos días en ABC. La secuencia, la película, es que parece un guión, ¿eh? Mm, Pues ¿Por muchas qué? gracias, pero más nos gustaría contar algo Ya, un poco más positivo. ya, pero es así. Ya contaste positivo con el otro, ¿eh? Que has hecho algunos, Claro, ¿eh? claro. Al día algunas. En este caso, ¿por qué Colombia no quiere que España recupere el barco que es nuestro? Bueno, pues sencillamente por un motivo político. Es muy extraño y a mí me gustaría que hiciéramos el ejercicio de imaginárnoslo en cualquier otro país, que un presidente de un gobierno sea el líder y el director y el que lleva el día a día de un proyecto arqueológico tan importante. Pues eso ha ocurrido en Colombia. Y quien ha convencido al presidente de que había que hacer esto y de una determinada manera han sido terminales de cazatesoros, de empresas de cazatesoros que tienen un lobby muy importante. Hay conocidísimos cazatesoros que han estado tratando con el presidente Santos, como Bart Weber o Bob Marks o otros a lo largo de este proceso que ya lleva mucho tiempo. Y hay una empresa que en secreto absoluto, porque el presidente ha dicho que eso es secreto de Estado, ha estado trabajando 5 años en preparar este proyecto. Y durante estos 5 años se ha ido pergeñando cómo iba a ser. Y justo un mes antes de firmar el contrato aparece en público por si hay alguna otra empresa que sí le apetece presentarse también. Los expertos defienden que la decisión de los colombianos nada tiene que ver con la defensa de la arqueología, que es un contrato comercial, puro y duro. Pero, ¿qué dice la ley? A ver, vamos a hablar con el experto. José María Lancho es abogado, experto en patrimonio histórico. Abogado, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Eso que salga, eso que se descubra, que se rescate de ahí, ¿se podrá vender? Pues no lo van a tener fácil. De hecho, los contratos que se han redactado son extensísimos. Si alguien, yo le invito a alguien que quiera contemplar el abismo del aburrimiento, de lo indescifrable, de lo farragoso, pues que se asoman los contratos. Están diseñados para eso, para disuadir, para que nadie se sienta seguro jurídicamente dentro, y porque esta boda está ya prometida con un solo grupo. Pero bueno, lo que se saque de ahí, la propia estructura contractual ya considera que va a ser difícil esquivar un litigio, más de un litigio sobre ello. Claro, porque la ley, no sé si es la ley del mar o cuál, ¿qué dice de ese pecio? ¿De quién es? Vamos a ver, lo que dice el derecho internacional y hasta en lo que la propia Colombia se ha preocupado a lo largo de su historia en confirmar, aunque ellos no hayan suscrito la Convención del Derecho del Mar o la Convención UNESCO del 2001 sobre patrimonio subacuático, pero desde el nacimiento de la propia Colombia, cuando sus propios líderes independentistas pedían refugio en los buques británicos y alegaban que eran inmunes esos buques de guerra en los que estaban hospedados frente a las tropas españolas, y los españoles se lo reconocíamos, desde ese minuto cero de la historia colombiana se ha reconocido la inmunidad de los buques de guerra. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora queremos una situación de excepción en la que como recurso básico para distorsionar la norma y incluso el funcionamiento normal, ordinario de organismos aparentemente independientes en Colombia, pues es un nacionalismo
rescatado, yo creo, de la mejor manera. La última sentencia, que parece que ha sincronizado ya el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que ha sido muy reciente y proviene del Consejo de Estado colombiano, que es como el Tribunal Supremo para lo contencioso administrativo en ese país, pues se invoca como elemento fundamental jurídico de Colombia una ley del 16 de octubre de 1821, cuando estaban terminando la guerra de independencia frente a España, y esa norma dice que, libertada por las armas de la República, cualquier provincia, ciudad o lugar, deberán ser secuestradas y confiscadas todas las propiedades que se encuentren en su territorio correspondientes al gobierno español. Eso en el siglo XXI es un absurdo. Que esa ley de 1821, que habla de una situación de excepción de guerra, todavía la prorroga a interpretación, por supuesto a instancias del propio gobierno, este tribunal, este Consejo de Estado, hasta el momento en que Colombia, muchísimo más tarde, estamos hablando de bastante más de un siglo, tiene soberanía sobre esas aguas. Es decir, de repente nos encontramos con que nos hemos mantenido en guerra con Colombia casi, 150 años. ¿Y ¿no? España sí. qué puede hacer ahora, José María? Bueno, España pues tiene que invocar pues una ley que compartimos colombianos y españoles, y es el sentido común. El sentido común que nuestro Tribunal Constitucional pues ha reconocido como el primer elemento de derecho, y es en definitiva lo que hace posible que se conformen sociedades humanas, y yo creo que en ese sentido común pues nos daremos cuenta de que lo que España lleva defendiendo es que ese patrimonio es común, es un patrimonio compartido, que hay opciones de cooperación, que nadie quiere llevarse, porque no lo vemos como un tesoro a los efectos de revenderlo en ningún sitio. Desde nuestro derecho, desde el derecho español, todos los objetos que conforman el yacimiento arqueológico del Galeón San José están fuera de comercio, claro, legalmente no podemos venderlo. Es más una página de la historia que cualquier otra cosa. José María Lancho, abogado, experto en patrimonio histórico. Gracias por la asesoría, José María. Muchísimas gracias. Jesús, volvemos al barco. Dime. ¿Qué es lo que hay ahí abajo? ¿Cómo era el galeón? ¿Qué puede tener? El galeón, yo creo que nos resulta a veces un poco difícil pensar en lo grande que es como un edificio flotante, y dentro lo que va es una sociedad completa en un ejemplo, digamos, reducido. Claro, es que ¿cuántas personas iban dentro? Hemos dicho 600 y pico personas. Entonces, iban apretadas, evidentemente, pero es que aparte de eso había una carga inmensa. En este caso, además, porque traía todo el oro que venía de Perú a la feria de Portobelo, donde se intercambiaban todos los bienes del comercio de la época en lo que se llamaba la carrera de Indias, evidentemente, y una vez que terminaba la feria se cargaba el barco. Además, no había habido flotas en años anteriores, con lo cual acumuló de varios años. Y va, digamos que hasta los topes. Llevaba evidentemente mucho oro, hay quien dice que casi 9,5 millones de pesos fuertes, pero llevaba también plata, llevaba también joyas, llevaba objetos de culto religiosos, bienes particulares de todas las personas que iban allí, y como ocurre en todo el transporte a lo largo de la historia de la humanidad, pues también llevaría algunas cosas de contrabando que no estaban en los libros. O sea que realmente hay una carga que puede ser casi como el resultado de congelar un momento de la historia de una sociedad, pero además es que está vinculada con, como decías tú, los restos de 600 personas, que la mitad por lo menos eran marinos españoles que murieron en combate, porque el barco se hundió luchando contra otro buque inglés. Y para terminar, Jesús, ¿por qué escribes, que el futuro de los galeones hundidos depende de lo que ocurra con este San José? Bueno, tengo la certidumbre de que la alianza que el presidente Santos ha hecho con los cazatesoros está poniendo sobre la mesa un modelo de arqueología que se basa en la rapidez y en la explotación comercial para no solo financiar la excavación, sino para tener pingües beneficios. Hemos hablado antes de que les pagan en oro al peso, no en monedas, sino cuentan el peso solo. Entonces, si ese modelo triunfa, si ese modelo se convirtiera en lo que hay que hacer, en lo normal,
yo entiendo que muchos gobiernos dirán, yo también quiero hacer ese negocio, yo también quiero, tengo galeones aquí, que vengan los cazatesoros y que nos lo saquen, nos den unas cuantas monedas, nos lo repartimos todo y ya está. Pero claro, ¿estamos siendo justos con la historia tan grande de una comunidad iberoamericana que era la de la corona hispánica, en la que se estableció la primera globalización, donde las rutas comerciales se mantuvieron durante 4 siglos estables entre Filipinas y México, entre Iberoamérica y la península ibérica, y, en fin, dando la vuelta al mundo continuamente? ¿Seríamos justos con esa historia? Claro. No, desde luego. Todo eso es como un museo que debe ser estudiado pieza a pieza para conocer las claves, que eso es lo importante, las claves que están naufragadas con el barco, de una sociedad que vivía tensionada por la primera globalización, como estamos tensionados nosotros, de una sociedad que era mestiza, que tenía inmigración y grandes flujos migratorios, como ocurre en nuestra sociedad. A lo mejor, si nos asomamos juntos, nosotros con los colombianos, con los mexicanos, con todos esos países, a estudiar estos restos, encontraremos que podemos entendernos de una manera mucho mejor con nuestros conflictos actuales. Y conocer con más detalle, si cabe, la historia de España, que es lo mismo que la historia del mundo en aquellos años. Jesús García Calero, jefe de Cultura de ABC, como siempre. Gracias, amigo. Muchísimas gracias. Chao, Jesús. Adiós.